junto a ti, en tu pueblo viví, contigo mi Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, desde la ciudad de Lima, para presentar en esta oportunidad, hoy domingo 20 de noviembre, el tema Jehová os sacó de la tierra de Egipto. Este tema, hermanos, corresponde al estudio de los fundamentos de la ley real, que está dentro de la cadena de eslabonamiento para la interpretación del análisis de cada texto. En esta oportunidad estamos tomando dentro del análisis del primer fundamento el tercer texto del libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36, que dice: Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Como estamos analizando cada texto y dentro del texto cada punto, hemos desarrollado anteriormente, hermanos, los puntos a este adoraréis, y el tema que requirió es cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad. Luego también hemos antecedido con el tema los sacrificios de justicia, porque dentro del texto nos indica que debemos adorar y hacer sacrificios, ¿no? A este adoraréis, a este haréis sacrificio. Entonces, también hemos dado el tema, el brazo extendido de Jehová. En esta oportunidad de este mismo texto se desprende el tema Jehová que os sacó de la tierra de Egipto. Bien, para desarrollar este tema, hermanos, vamos a pasar lectura de manera literal y luego también vamos a endosar el contexto profético por la explicación del maestro con los audios. Estas lecciones que ha enseñado de manera profética sobre lo que es la historia literal. Dentro del plan de Dios lo había estipulado que todo lo simbólico está en la historia bíblica y todo lo que ha ocurrido tiene un trasfondo profético. Por eso es importante, amados hermanos, estudiar los fundamentos sobre cuál cada texto nos va indicando el plan de Dios y cómo se va desarrollando etapa tras etapa. Bien, vamos a lecturar primeramente de modo literal e histórico. Nos dice así, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Y estaba apacentando Moisés a las ovejas de Jetro su suegro, y su suegro era sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, al monte de Horeb. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo y veré esa grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llama a Moisés y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y Jehová le dice: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Bien, eso hemos visto, según la narrativa literal bíblica, que contiene ahora un contexto profético dentro del plan de Dios, y el maestro lo va a explicar en este siguiente audio. Entonces, este juego quiere decir, esto solamente se puede entender cuando podemos ver la película de Moisés. Entonces, cuando Moisés estaba en aquel tiempo, cuando llamó y se fue al monte de Horeb,
llovió. Y cuando él entraba al monte, se ardía, ya muy bien. Entonces cuando está entrando le dice, Moisés, quita tus zapatos porque el lugar donde estás es santo, le dice. Entonces entra, entonces más allácito un árbol había, árbol tamaño de aquí hacia un poquito más pasar el pecho, y bien coposito. Entonces el fuego está abrazado del fuego, así flamea, se envolvía, ¿no dice? Así, así, pamba a su lado, se hacía así. Entonces, para guardar el camino del árbol. Bien, como hemos escuchado en este siguiente audio, hermanos, el maestro nos dice que eso lo podemos visualizar en una película, porque en aquel tiempo, cuando Moisés cuando se fue al monte, se explica, y cuando vio al monte que ardía el árbol, entonces Dios le dice, saca tus zapatos, ¿no? Porque en el lugar que tú pisas es santo. Entonces él veía que en el árbol abrazaba un fuego. Entonces lo envolvía para ambos lados. Eso es lo que el maestro explica, y más adelante vamos a seguir explicando esta parte de qué se trata del árbol y qué se trata del fuego. Entonces aquí dejamos un momento para que vayamos hilvanando el contexto profético y lo literal. Bien, prosiguiendo la lectura, Dios le dice a Moisés, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios. Y Jehová dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor, y a causa de sus exactores, es decir, de sus opresores, y tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra, buena y ancha, donde fluye leche y miel. Es decir, lo dice en términos figurativos, ¿no es cierto? Entonces dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios. Por tanto, ven ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Jehová le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y Moisés dijo, he aquí, que yo llego a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres me ha mandado a vosotros. Y si me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, y le dijo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí en el libro de Éxodo, del capítulo 3, del versículo 6 hasta el 14, que he pasado lectura, donde Dios tiene un plan, que había establecido ya un pacto con Abraham para librar en la cuarta generación a los hijos de Israel, es decir, a su descendencia. Entonces, esta señal, amados hermanos, esta señal que Dios le da a Moisés,
esta señal como en aquellos tiempos que era figura para la otra señal de un profeta guardado, ¿no? Ese es un tema que se ha dado, profeta guardado. Entonces, nos da la aclaración sobre este contexto de que si Moisés fue la primera señal, en la segunda señal vendría, como en este tiempo, ya en el tiempo futuro, quien tendría que sacar de Egipto, es decir, de la tierra de pecado, a los israelitas de estos tiempos, el postrer Moisés, y eso, por ello dice el maestro en el siguiente audio, la primera señal fue Moisés, y la segunda señal es Israel. Escuchemos el audio, amados hermanos. Moisés, por medio de Moisés se notificó las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo conozca a Dios. Amén. Asimismo también, porque sabemos muy bien. A ver, ¿dónde está lo que dice que Moisés es puesto por señal? La primera señal y la segunda señal. ¿Dónde dice? Pero sí, fue hecho señal, primera señal fue Moisés, y la segunda señal es Israel. Bien, habiendo escuchado el audio donde el maestro nos explica acerca de la primera señal y la segunda señal, nos está haciendo ver que en la figura de Moisés tenía que venir Israel. Es decir, ya nos está diciendo, dentro del plan de Dios, que Moisés dice, si no creen en la primera señal, creerán en la segunda señal. Pero uno puede decir, eso se está refiriendo en el contexto de la secuencia misma de los hechos, que va a Faraón e insiste primera vez y segunda vez. Uno lo puede decir así, literalmente, y es entendible. Pero esto tiene un doble trasfondo. ¿Por qué? Porque ese hecho está encerrado en una profecía. Y el maestro al develar quién va a sacar de la tierra de Egipto, en este caso Israel como segunda señal, nos viene a decir que así como sacó de la tierra de Egipto, en los tiempos antiguos Israel también sacará de la tierra de Egipto en estos tiempos futuros. Dentro del plan de Dios había sido decretado así. Entonces lo que el maestro nos está dando a conocer es cómo se presenta Moisés al mundo, es decir, a Faraón, en ese tiempo, el opresor, así se presentará Israel en estos tiempos para liberar a su pueblo. Entonces, cuando nosotros podemos estar eh, pensando, ¿no?, que eso se refería en otro sentido, nuestro Señor Jesucristo aclaraba este punto y lo decía de esta manera, como lo dice aquí en San Juan 5:45. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Es decir, de acuerdo a Deuteronomio 18, 15 y 18, los judíos sabían que iba a venir alguien similar a Moisés, ¿ya?, y que les iba a juzgar. Pero Jesús le dice, no, yo no he venido a juzgar. Moisés va a juzgarle, a quien ustedes esperan. Ese es el postrer Moisés, y al cual maestro señala como el profeta guardado Israel. Bien, entonces entendiendo esto, seguimos contextualizando lo literal y luego contextualizamos dentro del plan lo que dice la profecía de acuerdo a la interpretación del maestro. Entonces nos explica que cuando Moisés va delante del faraón, ya antes, previamente,
va a los demás ancianos de los israelitas y les dice, Dios le había dicho, en Éxodo 3, 16, 19 y 20 explica, ve y junta a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Entonces dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejaré ir, sino por mano fuerte. Es decir, Dios tenía que poner su mano para que sea libertado su pueblo, ¿no? Y en el Éxodo, en el libro de Éxodo 3:20 dice, empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré con él, y entonces os dejará ir. Es decir, Dios tenía previsto primeramente enviar a Moisés para que haga las señales delante de Faraón, y él mismo sea por señal de Dios, por señal de Dios, y él mismo tenía que hacer las señales de Dios. De acuerdo a Éxodo 4:21 y 4:22 le dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero voy a endurecer el corazón de Faraón, de modo que no va a querer dejar ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Cuando habla esto textualmente, ya literalmente, entonces podemos pensar, bueno, está hablando del pueblo de Israel. Y lógico, así es dentro del contexto histórico. Y literalmente así lo explica. Pero este contexto, amados hermanos, que es histórico y literal, tiene un trasfondo profético. Entonces, cuando dice, y dirás a Faraón, Israel es mi hijo primogénito, de esa palabra va a desdoblar que Israel no solamente es una nación, hermanos. Y vamos a explicar con los siguientes audios, ¿ya? Que Israel es un varón que cuando Dios le habla a Moisés dentro de la zarza de fuego, ya, el maestro explica que dentro de esa zarza de fuego, lo que envolvía a ese árbol, ese fuego era el Espíritu Santo. Y que ese árbol simbolizaba a un hombre ya que estaba guardado para el futuro. Escuchemos este siguiente audio y luego seguimos explicando. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es un arbolito y es el árbol de la vida. Entonces se puede decir que es, no saben tampoco. Y se puede decir el Espíritu Santo. Y está guardando el camino del árbol. Ahora, si plantan un árbol allá es un árbol. Ese árbol camina. No es ese árbol, es un hombre, un varón. Entonces, Dios está guardando el camino de ese varón. Cuando vemos en el libro de Génesis 3:24, donde nos explica cuando echó Dios del paraíso a Adán, como dice, echó fuera al hombre, esto tiene un contenido y dice que había una espada encendida por todos los lados
que rodeaba para guardar el camino del árbol. Como hemos explicado previamente, el árbol significa un hombre, ¿ya? Ese árbol significa un hombre, ¿ve? Entonces, este varón, amados hermanos, ya era simbolizado por el árbol, y el fuego encendido es o era el Espíritu Santo. Bien, entonces, como estábamos explicando, que Moisés y su hermano Aarón, al ir de parte de Jehová a presentarse delante del faraón, y faraón pues le dice: ¿quién es Jehová? No lo conozco, ¿no? Y como quien dice, ustedes están haciendo que pare la obra su pueblo, entonces le voy a dar más tarea. Entonces, o sea, le oprime más. Entonces dice de esta manera en el libro de Éxodo 5, 1, 2. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces Faraón responde y le dice: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, al responderle de esa manera, como hemos escuchado, Dios le dice: y dirás a Faraón: Israel es mi primogénito. Entonces, eso, como se puede sobreentender, que lo dice sobre su pueblo, dentro del contexto profético, era el profeta que Dios había ya dicho a Moisés: así como tú, se va a alzar otro profeta como tú en medio de tus hermanos, voy a alzar, ¿no? Y Jesús dice: yo no soy aquel Moisés. Entonces, ¿quién era? Era el profeta guardado, ¿ya? Entonces, dice el libro de Éxodo 5:23. Le dice, Moisés le dice a Jehová: porque desde que yo vine a Faraón a hablarle en tu nombre, ha afligido más a este pueblo, y tú tampoco has librado a tu pueblo. Le reclama Moisés a Dios. Y Jehová le responde: Moisés, ahora verás lo que yo haré con Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar de ir, con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Entonces ahí empieza el juicio y justicia. Es decir, toma a Moisés para que ejecute los juicios de Dios con las 10 plagas que, ¿no?, nos explica en los siguientes capítulos. Entonces luego dice en el libro de Éxodo 6:7: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, que os sacó debajo de las cargas de Egipto. Bien, entonces esto, hermanos, se aclara de acuerdo a la profecía, que como Moisés sacó con brazo fuerte, ¿no?, con mano fuerte, porque Jehová lo había dado esa condición de hacer juicio con las plagas. Entonces el libro de Isaías dice ya para el futuro. No habla de Moisés, habla para un futuro. Y dice, en este siguiente audio primeramente vamos a escuchar, y luego le explico. Escuchemos primero el audio. Jehová lo amó
Ahora aquí también dice, Dios amó al mundo. ¿Y quién es este mundo? Entonces, segundo Crónica, su hijo es Israel. Muy bien. Y a él sacó de Egipto, guardó por profeta. Muy bien. Ahora segundo Crónica. Crónica 9:8. Dice así: Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha agradado en ti para ponerte sobre su trono por rey de Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel, ¿ven? Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Ahora, él es que tiene que hacer, va a hacer juicio y justicia. Gente de Israel se va a recibir ahora el juicio desde el tercer juicio.